En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo Josué reparte la tierra en primer lugar a la tribu de Efraín. Y ahora vemos que aparece la tribu de Manasés. Ahora, en esta escena hay un par de ejemplos que son contrastantes, y esa va a ser la base sobre la cual quiero que meditemos en esta mañana. Por un lado están las hijas de Zelofead, que demostraron una fe contundente. Unas mujeres que encontramos en el libro de Números, en un momento vamos a ir para allá, que evidenciaban el tipo de carácter, el tipo de fe que se debía de tener para apropiarse de la promesa de Dios. Ellas confiaron desde un inicio en que el Señor les iba a dar la tierra. Pero además de ese ejemplo, y el ejemplo con el que ellas contrastan, están las tribus de Efraín y Manasés como un todo. Porque al final, justamente de esa porción que leíamos ahorita, encontramos una demostración de queja y de incredulidad. Parece que las tribus no están contentas con la tierra que les había tocado en suerte. Vamos a ver qué podemos aprender de estos ejemplos y vamos a tomar algunas aplicaciones. En primer lugar, quiero que pensemos en las hijas de Zelofead. Nos dice, el versículo 3 nos presenta sus nombres. Al final los encontramos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué hijo de Nun y de los príncipes y dijeron, noten sus palabras, hermanos: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. En Números, capítulo 27, habían aparecido estas mujeres. Números, capítulo 27, vamos rápidamente para allá. Ellas tenían, hermanos, una petición. Su padre había muerto y no había varones en su familia. La heredad normalmente iba a ser traspasada por medio de los varones, pero ellas estaban solas, así que se acercan a Moisés con esa petición y dicen en el versículo 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Pues esas de las que se nos habían hablado en Números capítulo 27, vuelven a aparecer ahora en este momento, ya están dentro de la tierra y resulta que se acercan ahora al sacerdote Eleazar y a Josué y les dicen, en otras palabras, déjenme parafrasearlo aquí, Dios nos había dicho por medio de Moisés que a nosotras se nos iba a dar una heredad, una parte en esta tierra. Así que Josué y Eleazar estamos esperando esa porción conforme a la palabra del Señor. Ellas demostraron su fe antes de cruzar a la tierra prometida. Y esa fe que demostraron, que veíamos en el libro de Números, fue galardonada con la posesión de la misma. Dios cumplió su palabra, Dios honró la fe de estas mujeres y les dio una posesión. Ahora la clave está aquí, hermanos, en la palabra que Dios había hablado. Así como lo vimos con Caleb. Caleb hizo lo mismo. Caleb dijo, Dios nos prometió esta tierra y por tanto yo estoy dispuesto a pelear, a trabajar por conseguirlo.
Estas mujeres están haciendo algo similar, están confiando en lo que Dios había dicho. Y hay algo, hermanos, que podemos derivar o de lo que podemos seguir aprendiendo del ejemplo de estas mujeres. Quizá el razonamiento que habría detrás para que ellas llegaran a esta conclusión. Déjenme expresarlo en estas palabras. Dios es fiel. El libro de Números nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel, es parte de la esencia, es parte de su ser, no es algo agregado a Él. Dios es fiel. En segundo lugar, Dios ha dado promesas. Dios ha hablado y Dios ha dado promesas. Y entre esas promesas, una promesa en la que a estas mujeres les daría una parte de esa tierra. ¿Cuál es la conclusión si partimos de las premisas de que Dios es fiel y Dios ha dado promesas? La conclusión es, las promesas de Dios son, ¿qué cosa, hermanos? Son fieles. Dios cumple su palabra, Dios honra su palabra. O déjenme decirlo de otra manera, Dios da lo que promete a los que confían en Él. En segundo lugar, podemos decir, por la gracia de Dios, nosotros confiamos en Él. ¿Cuál va a ser la conclusión de esas premisas? Dios nos dará lo que ha prometido. Es una certeza. Es la certeza, hermanos, que llegamos a entender por medio de la fe. Por medio de la fe contemplamos quién es Dios. La fe no es ciega, la fe tiene un objeto, es Dios. Y con la fe decimos, Dios es fiel. Dios nos ha dado promesas. ¿Cuál va a ser la conclusión? Vamos a apropiarlas y tenemos la confianza de que Dios va a cumplirlas. Pero contrastando con el ejemplo de estas mujeres, están la tribu de Efraín y Manasés como un todo. En el versículo 14 se nos dice, y los hijos de José, es decir, Efraín y Manasés, hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Es cierto, eran tribus muy grandes. Dios los había bendecido. Jacob había profetizado de esa bendición, la prosperidad que tendrían los hijos de José. Pero lo que encontramos en ese momento es que las tribus están inconformes. Hermanos, piensen en esto. Tanta lucha, tanta batalla, desde generaciones atrás. Los padres de estas personas habían muerto en el desierto para que ahora se estén quejando de la buena tierra que el Señor les había dado. No estaban contentos. Ellos decían, somos una tribu muy grande, ¿por qué nos tocó una tierra tan pequeñita? ¿Por qué una sola parte? Y Josué les responde, déjenme parafrasear lo que les dice, pero está en el versículo 15. Ah, sí, entonces ustedes dicen que son una tribu muy grande. Bueno, y si son así de grandes, ¿por qué no pasan y conquistan la otra parte que falta, en la que ustedes van a caber? Era algo bastante lógico. Pero había otro problema, hermanos, además de la queja y el descontento. Porque los hijos de José nos dicen en el versículo 16, además de volver a presentar esa queja, no nos bastará a nosotros este monte. Nos revelan la incredulidad que había en su corazón, porque dicen, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. ¿Qué están diciendo? No vamos a poder contra ellos. Tienen más capacidad militar, más capacidad bélica. ¿Y cuál es la respuesta de Josué? Es el lenguaje de la fe. Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo
aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿De dónde venía esa idea que Josué dice en ese momento con tanta confianza que ellos iban a tener la tierra? Recuerden, hermanos, Deuteronomio capítulo 7, algo que ya habíamos visto, Deuteronomio capítulo 7, versículo 17. Recuerden que Deuteronomio nos presenta las instrucciones para vivir en la tierra prometida. Y entre esas instrucciones el Señor había dicho, Deuteronomio 7:17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Así que, hermanos, Israel ya tenía las órdenes para marchar. Israel ya tenía las promesas. Israel ya tenía la palabra que necesitaba para decir. Ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta situación, pero Dios nos había dicho esto. Dios nos había dicho que no tuviéramos temor, que así como Él había sacado a nuestro pueblo de Egipto, así nos daría con ese mismo poder esta tierra. Así que permítame terminar, hermanos, con algunas aplicaciones de esos dos ejemplos que contrastan en este pasaje. Tenemos un ejemplo bueno, las hijas de Zelofead, y tenemos un ejemplo malo, la tribu de Efraín y Manasés como un todo. Déjenme explicar, hermanos, muy brevemente, y vamos a tocar algo de esto en la predicación, al seguir hablando acerca de la fe. ¿Cómo debe verse nuestra fe en cuanto a su ideal? ¿Cómo se ve la fe de manera ideal? Nuestra fe, hermanos, naturalmente, por la promesa de Dios, debería ser una fe perfecta, una fe que nunca dude, una fe que nunca vacile, una fe que no se detenga, que no piense dos veces en cuál es la promesa de Dios. Una fe siempre como la de Caleb y una fe siempre como las hijas de Zelofead. Ese es el ideal. Y estos ejemplos se nos presentan de esa manera. Pero alguien puede decir, hermano, pero yo no experimento la fe de esa forma, porque a menudo siento temor, porque a menudo encuentro que mi fe vacila. Bueno, además del ideal de la fe, hay que distinguir una realidad de la fe. ¿Y cuál es esa realidad? Que nuestra fe, hermanos, aunque es una gracia de Dios, aunque es un don de Dios y debemos cultivarla, es una fe imperfecta. Nosotros decimos, como aquel hombre en el Evangelio, creo, Señor. ¿Y qué dijo después? Ayuda mi incredulidad. Así se ve nuestra fe en el hecho, a veces fuerte, variando en grados, a veces débil, a veces titubeando, pero sigue allí, está viva y por el poder de Dios es preservada. Pero además de eso, hermanos, podemos considerar la fe en un tercer aspecto. Vemos el ideal de esa fe, vemos la realidad de la fe, pero encontramos también un consuelo. Hay un optimismo, una perspectiva optimista también al hablar de la fe. ¿Y cuál es esa perspectiva? Que aún una fe pequeña en Cristo, siempre y cuando sea verdadera, nos da la victoria sobre el mundo. Así que no es tanto la medida de nuestra fe lo que nos da consuelo, es el objeto de nuestra fe. Y por eso Cristo, hermanos, utiliza ese lenguaje en los evangelios de tener fe como un grano de mostaza, como una semilla, una fe pequeñita, para que entendamos que aún una fe pequeña, una fe débil, una fe titubeante, si es verdadera, puede hacer cosas que son imposibles para nosotros, pero posibles para el poder de nuestro Dios.
Así que, hermanos, viendo estos dos ejemplos, temamos de la incredulidad, guardémonos de la incredulidad, alejémonos de ese tipo de ideas en las que pensamos, Señor, pero hay esto, hay el otro, hay esta circunstancia, como dirían la tribu de Efraín y Manasés, ellos tienen carros cerrados, esta tierra no es suficiente. Tomemos como advertencia ese ejemplo y sigamos ese tipo de ejemplo como las hijas de Zelofead, que dicen, nuestro Dios dijo que nos iba a dar esto. Y nosotros creemos que Dios es verdadero, que Él honra su palabra y por tanto, con gozo, con deleite, nos vamos a apropiar de esa promesa y vamos a decir, Señor, no estamos pidiendo algo más, esto es lo que tú nos habías dicho y ahora te rogamos, Señor, danos lo que tú nos has prometido. Si vivimos, hermanos, de esa manera, por más que titubee nuestra fe, tenemos la palabra de Dios como ese fundamento que no puede ser movido. Amén.